En el siguiente video, dando continuidad a todo lo que hemos explicado todas las mañanas aquí en Proyecto Orión sobre la revisión con una lectura espiritual al Nuevo Testamento, vamos a hablar el día de hoy sobre la incapacidad del ser humano por sí mismo entrar a la espiritualidad, entrar al reino de los cielos, superar la salvación, ese tipo de cosas. Porque en la naturaleza humana no está la bondad. Y eso ya lo hemos explicado en videos anteriores sobre el tema del corazón. Que el corazón humano se producen los malos pensamientos y no es lo que está afuera lo que contamina al hombre, sino lo que tiene el hombre dentro es lo que lo contamina, los malos pensamientos, las mentiras, la hipocresía, toda esa larga lista. Es porque hay una naturaleza que necesita ser curada, porque está defectuosa. ¿Ok? Esto lo podemos ver o podemos darle continuidad a ese discurso en el siguiente texto que voy a mostrar en pantalla. Si leemos en Mateo 19, podemos leer la siguiente escena que vino un joven israelita, dijo, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios, Dios que es espíritu. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él dijo, ¿cuáles, Señor? Y Jesús dijo, no matarás, no vas a hacer adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, pero todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, todo lo que ha hecho ha guardado en su juventud. Es decir, él quiere pretender hacer ver que él no ha sido transgresor de la ley. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo esto, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron porque escucharon, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando a Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esto es clave. Porque Jesús aquí al final dice, para los hombres por sí solos es imposible llegar a un estado de nivel espiritual. Pero junto a Dios, todas las cosas que tengan que ver con respecto al tema del reino de los cielos, le serán posibles. Precisamente porque al inicio del texto, como leímos, no hay nadie bueno. La naturaleza humana fue diseñada con la producción constante de pensamientos que son malos, pensamientos que siempre está rondando la mentira, siempre está rondando el falso testimonio, pendiente de robar, mirando la mujer o el hombre de otra persona, pendiente de hacer daño. Todo eso está siempre en el corazón del hombre. La única manera de sacar a la persona y llevarla a otro plano es naciendo de nuevo. Precisamente el tema está es que el ser humano, aunque pretenda, en este caso, cumplir todo lo que está en la ley, siempre va a ser transgresor. Y ya hemos hablado del tema de la ley, que la ley ha sido una maldición y que en ese nuevo nacimiento ya la persona no está bajo esa ley, sino que está ahora en el dominio del espíritu. Ahí va el contexto espiritual de este texto. Porque él aquí pretende decir, pero es que yo no he sido transgresor de la ley. Y Jesús sí has hecho transgresión. Entonces, vende todo lo que tienes y ven a mí y sígueme. Y se fue triste. Entonces, de alguna manera, los discípulos se asombran porque, wow, es decir, nadie puede ser salvo. Porque, es decir, si un rico le es difícil entrar al reino de los cielos, ¿qué quedará para uno y todo lo demás? Es porque precisamente el hombre por sí solo, por su naturaleza, no puede entrar al reino.
porque Él va a juzgar por los ojos físicos. Entonces, precisamente cuando leemos aquí en Juan 3:3, este texto ha sido clave en los últimos videos. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese visible no es helo aquí o helo allá, como dice Lucas 17:21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino, es decir, cuándo lo podemos ver, dónde está. Y el reino no vendrá con advertencia en sus oídos o su vista humana, porque no dirán helo aquí ni helo allá, porque el reino está entre vosotras. Es decir, ya el reino está extendido, pero ellos no lo ven, porque están pidiendo cuándo será la noticia que ese reino vendrá. Es que ese reino no vendrá, porque el reino está, pero para verlo necesitan nacer de nuevo. ¿Me captan el punto? Si no nacen de nuevo, las cosas que pretenden hacer o alcanzar mediante la ley se les será imposible para el hombre, porque necesitan el factor de nacer de nuevo. Es por eso les leí el primer texto, cuando dice en el verso 26, ¿cuándo? O el 25. ¿Quién podría ser salvo entonces? Es que lo que pasa es que para los hombres por sí solos, en su naturaleza humana, les es imposible, pero para Dios, todas las cosas son posibles porque hay que nacer de nuevo. Y si naces de nuevo, sale de la mentalidad de esclavo y de siervo, siguiendo toda la ley, pero siempre siendo transgresor, a una mentalidad de hijo, al dominio del espíritu que le habita. ¿Ok? Seguimos aquí. Es por ello que Jesús de Nazaret, en lo que sería Mateo, en el verso 34 del capítulo 22, le dicen o le preguntan, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al semejante a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, del amor es que depende la ley. De nada te sirve seguir toda la ley, que para el hombre es imposible, y no tener amor. Es por ello que yo siempre pongo el texto aquí, que en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, aquí hay dos términos: reino y justicia. Ese reino, al buscarlo, no es buscarlo en un video, no es buscarlo en un libro, no es buscarlo en una iglesia, no es buscarlo exteriormente. Para buscarlo y encontrarlo, ver ese reino, necesitamos nacer de nuevo. No solamente estar leyendo y leyendo y leyendo, o estar en una creencia dogmática o religiosa que por pertenecer a una religión y tener una Biblia bajo el brazo, ya estás en el reino de los cielos. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino, más aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre implica nacer de nuevo para encontrarla. Es decir, no se va a reflejar ese reino para aquellos que no nazcan de nuevo. No se va a reflejar la voluntad del Padre para aquellos que no están interesados en buscar. Porque todo esto tiene que ver con buscar. No tiene que ver simplemente en pedir y esperar. La luz del mundo sale a iluminar. No se queda debajo de la cama esperando. ¿Ok? Entonces, este reino y su justicia, cuando leemos justicia, creemos que es una justicia humana. Una justicia de compensar a los buenos y castigar a los malos. Porque esa palabra justicia la tenemos humanamente en nuestras cabezas. Pero ¿qué pasa aquí? Ese concepto de justicia dentro del mensaje de Jesús de Nazaret es ligeramente y bastante distinto. Cuando leemos en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, si ustedes siguen haciendo lo que hacen los fariseos, siguiendo la ley nada más,
y no colocan primero lo que resume la ley, que sería el amor a Dios y al prójimo, no entraremos al reino de los cielos. Entonces aquí está el tema. No entraremos al reino porque no hemos practicado el amor como una justicia superior que la justicia de los fariseos y saduceos. ¿Ok? Y no veremos al reino sin antes nacer de nuevo. Para entrar al reino de los cielos tenemos que primero buscarlo. Para encontrar en esa búsqueda el reino debemos de nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo y ver ese reino podemos entrar. Pero de nada sirve buscar ese reino sin nacer de nuevo, porque si no naces el reino no lo vas a poder ver y por lo tanto no lo vas a poder o no vas a poder entrar al reino. Y entrar al reino no implica ir al cielo y que San Pedro nos reciba en la entrada del cielo con las llaves celestiales. Entrar al reino es en un estado de conciencia. Y eso ya lo hablamos en videos pasados, por eso yo insisto, vean los videos pasados porque es una continuidad de temas. Cuando se habla del cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, como el Padre es espíritu, ese cielo no es físico, ese cielo es espiritual. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros esa realidad espiritual que debemos ver. Manifiesta ese reino a nuestros ojos porque lo estamos buscando. Y manifiesta tu voluntad en nuestra vida porque lo estamos buscando. Pero si no buscamos y nos encaramamos en academias, en teologías, en literalidades, en traducciones, en un montón de cuestiones, en el aspecto físico del déficit de conciencia, en la parte de la perspectiva inferior, sin buscar la perspectiva superior, no vamos a ver el reino, no vamos a encontrar el reino, no vamos a entrar en ese estado de conciencia y vamos a juzgar todo por lo que la gente ve. Es por eso que cuando Jesús de Nazaret hablaba, ustedes son ciegos porque precisamente dicen que ven. Y ese mal les va a pertenecer o les va a permanecer. Porque no estamos hablando de visión física, estamos hablando de visión espiritual y de un estado de conciencia. Entonces, podemos continuar aquí. Espero que me haya explicado. Entonces, si vuestra justicia no fuera mayor de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Buscar el reino de Dios, el estado de la conciencia y el amor y su justicia, y si está en ese estado, las demás cosas serán solas. Porque primero estamos encargándonos de la parte fundamental de la vida. El espíritu es el que da vida. La vida se basa en el amor, en esa práctica continua y la búsqueda del reino. Entonces podemos leer aquí el por qué, en Lucas 17, 7 al 20, por qué de alguna manera no basta en seguir instrucciones y seguir todo, porque al final seguiremos en una mentalidad de esclavos y no de hijos. Fíjense, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, siervo? ¿No le dice más bien el amo, prepárame la cena, cíñeme y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles hemos sido, pues lo que debíamos hacer, hicimos, y para nada de eso nos sirvió para ganarnos la condición de hijos. Si ustedes leen constantemente en el Antiguo Testamento, se da una mentalidad de siervo y de esclavo. Y eso es lo que Jesús estaba demandando. Entonces, de nada sirve seguir todas las ordenanzas si esa justicia no es superior a los mismos fariseos que Jesús de alguna manera disputaba. Porque falta el factor que es el amor.
y mediante el amor nos hacemos libres. Fíjense que esto concuerda con el siguiente texto que de alguna manera dice así en Juan 8:34 al 36. Les aseguro que todo el que pega es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Por lo tanto, por más que el esclavo haga todo lo que le mandaron y siga las ordenanzas, sigue siendo el de naturaleza esclava y no de hijo. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres y por lo tanto hijos de Dios. Pasamos de la mentalidad de esclavos a la mentalidad de hijos mediante el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Nace de nuevo. Busca el reino primero. Comunícate con tu espíritu ahí encerrado en tu cuarto, en secreto. Produce los frutos del espíritu. Entonces, cuando leemos aquí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es pedir un estado de conciencia, es pedir esclarecimiento en nuestros caminos, así como en el cielo, así como lo hace en espíritu, porque no estamos hablando de un cielo físico a través de las montañas, las nubes y en el espacio, así como lo hace en ese reino de estado de conciencia en otros planos, manifiéstalo también aquí en la tierra. Pero esa tierra implica primero que lo manifieste en nuestra vida. Porque, es decir, si este pedido fuera para toda la humanidad, esa oración fuera en vano, porque en realidad esta oración no aplica para toda la humanidad. Porque Jesús de Nazaret habló claramente en la última cena cuando dijo, el mundo no conoce a este espíritu, pero ustedes sí lo conocen. El mundo no lo va a recibir, porque esta realidad no es del mundo. Léense la última cena y lo dice. Mi reino no es de este mundo. Pero aquellos que piden de su Espíritu Santo, el Padre lo dará sin medida. Entonces hay una gran posibilidad o hay una gran herramienta espiritual muy potente ahí. Y por último, por eso, Pablo de Tarso nos dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe incluso, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy nadie, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, de nada nos sirve haber seguido la ley en la carne y hacer grandes actos de bondad, como hacían los doctores de la ley, pero si no lo hacemos desde el desinterés, si no lo hacemos desde el amor, todo eso va a ser en vano, porque se hace bajo los preceptos de la carne y no bajo de las intenciones del espíritu. Porque todo lo que está sujeto en el espíritu va a repercutir en el amor. Todo lo que está o todo lo que viene del amor es porque primero le precede el espíritu. Me hago entender, por eso Jesús de Nazaret hablaba, oye, oh Israel, amarás a Dios y amarás al prójimo, porque el amor es lo que resume toda la ley y los profetas. Fuera del amor, ustedes pueden seguir la ley, hermano, y al final no eres nadie. Es otro texto como decía Nag Hammadi, el Evangelio de Juan, de Tomás. Aquel que conoce todo, pero falle en lo que concierne en el conocimiento de sí mismo, falla en todo. Puedes conocer todo, pero si fallas en el amor, fallas en todo. Entonces, esa es la gran diferencia, y con esto termino, entre la ley, que puedes seguir toda la ley, pero transgredes una ley, fallas en todo. Porque el hombre no puede superar la ley. La única manera de superar la justicia de los fariseos y entrar en este nuevo nacimiento es mediante el amor. El amor es lo que supera la ley. Ahí donde termina la ley, que es la consumación de Jesús, comienza lo que sería la realidad del amor.
es algo importante a tomar en cuenta. Así que estos son análisis importantes a nivel espiritual para comprender por qué se escribieron las cosas que se escribieron en el Nuevo Testamento, más allá de rechazar lo que sería la Biblia, porque sí, sabemos que hay errores, sabemos que hay malas traducciones, sabemos que a veces son dudosa procedencia los evangelios, las epístolas, etcétera. Pero yo considero que se comete un error que al tratar de quitar la cizaña de la Biblia nos llevemos el trigo y nos perdamos toda la luz espiritual que hay en el libro de la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Y porque quizás caigamos decepcionados de la religión o de la historia con respecto a la Biblia, no le prestemos atención a estos detalles importantes de lo que concierne a la espiritualidad. Pero, como digo, si usted no busca estas cosas, no le interesa, se quiere limitar a solamente una perspectiva literal, obviamente no se va a poder evidenciar en su vida ese reino y esa voluntad en su vida diaria. Y por lo tanto esas realidades no van a existir porque no vas a ver ese reino a nivel espiritual. Mientras estás pidiendo que bajes una nave o que bajes un reino, una ciudad y una Jerusalén nueva y decir, ok Dios, ya yo creo en ti, porque bajó ese reino. Esa es una ignorancia total de los principios básicos y fundamentales del cual estaba basado las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que es nace nuevo para que lo puedas ver. Búscalo para que lo puedas encontrar. Pero de nada sirve preguntar, ¿dónde y cuándo viene el reino? Cuando ese reino ya estaba, pero no lo veían. Está extendido sobre toda la tierra, pero no lo ven. Porque primero deben encargarse de limpiar la búsqueda interior. Ese es el punto de la cuestión. Así que bueno, si te gustó este video, tengo varios análisis, no solamente espirituales como este. Ya he hecho videos de hace años explicando temas literales. Entonces, haciendo una transición de la parte literal a la parte más profunda de las lecturas, en este caso del Nuevo Testamento con el Viejo Testamento, y también incluso análisis de las ideas de los judíos con las ideas de los cristianos y por qué hay diferencias. Eso lo vas a encontrar en la lista de reproducción que te está apareciendo aquí a tu derecha. Sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Simón Guardi y soy bienvenido en Proyecto Orión. Hasta mañana.